Muy buenas tardes para ustedes, buenos días para otros colegas que llegan a esta cita desde diferentes latitudes. Mi nombre es Yaumari Reina Herrera, soy profesora de la Universidad Artemisa en Cuba y doctora en Ciencias de la Educación. Es un honor para mí compartir en esta mesa que tratará un tema de extraordinaria relevancia, la presencia de la inteligencia artificial en nuestras aulas de lengua y literatura. Vivimos en una época donde el libro ya no es el único protagonista del aprendizaje. La cultura letrada de la escuela y la academia convive y a veces compite con una nueva cultura audiovisual e informática que transforma radicalmente cómo leemos, cómo escribimos y hasta cómo aprendemos. Esta transformación ha abierto una grieta, es decir, ha creado una distancia entre la experiencia cultural desde la que enseñan muchos docentes y la experiencia digital desde la que aprenden nuestros estudiantes. Y en medio de esa grieta emerge una tecnología que no solo amplifica esa transformación, sino que la acelera, la inteligencia artificial. No es ciencia ficción, no es un futuro lejano, es una herramienta que ya potencia la educación, la salud, la comunicación y que nos obliga a repensar cómo expresarnos de manera auténtica, cómo desarrollar pensamiento crítico y cómo formar ciudadanos capaces de dialogar con máquinas sin perder su lado humano. Como una eterna aliada, la inteligencia artificial escribe, responde, propone, mientras que nosotros, los humanos, nos dejamos llevar por textos que no construimos, ideas que no cuestionamos, palabras que no sentimos. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué pasa con nuestra voz? ¿Qué lugar ocupa el pensamiento crítico y la expresión auténtica en este nuevo escenario digital? Hoy somos partícipes de esa gran revolución tecnológica que nos ubica ante el dilema de que si usar la inteligencia artificial constituye un plagio, de si rechazamos su presencia en el aula o si la adaptamos a nuestros espacios de aprendizaje. Y ante estos cuestionamientos vale la pena pensar en los desafíos y las oportunidades que se presentan. Y sí, por una parte nos encontramos ante el riesgo de la uniformidad, un desafío que se pone de manifiesto ante frases hechas como a lo largo de la historia, en el contexto actual, conectores que predicen una conclusión, un resumen, que dan un giro a la expresión, o con estructuras binarias que permiten contrastar o ampliar ideas, todo lo cual, a pesar de ser correcto, cuando tiende a repetirse en cada texto, suele resultar monótono, impersonal y demuestra un automatismo del lenguaje. Cuando todos los textos suenan igual, ¿dónde queda la voz del estudiante? ¿Dónde está su estilo, su mirada, su contradicción, su creatividad, su identidad, su cultura? ¿Dónde está él como ser pensante? La expresión auténtica no es perfecta, es humana. Y eso es lo que está en juego con la homogeneización del lenguaje, que es en este momento un antídoto para la duda, para la contradicción y el conflicto que impulsa el pensamiento. Pero como docentes de lengua y literatura debemos convertir ese fenómeno en una oportunidad pedagógica que nos posibilite invitar a los estudiantes a analizar críticamente los textos, esos que son generados por la IA, a reescribirlos con estilo propio, a explorar registros, a explorar jergas, oralidades, a dialogar con la máquina no para repetirla, sino para interpelarla. La inteligencia artificial puede generar variados textos, pero solo nuestro ser, solo nosotros mismos podemos generar sentido. Si permitimos que los textos generados por la IA ocupen un lugar en el aula sin ser cuestionados, pues entonces corremos el riesgo de formar hablantes que solo repitan, pero no piensan, que solo escriben, pero no sienten. Eduquemos para que la palabra humana no se pierda entre los ruidos del sistema. Basta con que pensemos en diferentes actividades, diseñemos espacios en los que, por ejemplo, se utilice la inteligencia artificial para enriquecer un análisis de texto,
Podemos seleccionar un fragmento de una obra literaria y que la inteligencia artificial analice el tema, los símbolos, los personajes, y más tarde nuestros estudiantes como lectores críticos desmonten el texto, valoren el análisis que ella hizo y le impregnen el sello que los identifica como personas únicas e irrepetibles. Solo así la inteligencia artificial se convertirá en un colectivo de discusión y no en una voz final, lo que va a permitir que se fomente el criterio literario de los estudiantes. La inteligencia artificial es una poderosa herramienta, pero no sustituye el juicio humano. Se debe garantizar la privacidad y el uso responsable de la información. Se debe además tener en cuenta los sesgos que debemos mantener bajo vigilancia. Y como se ha dicho, la inteligencia artificial requiere una comprensión crítica de su funcionamiento, formar criterios sólidos para su interpretación. Nuestros tiempos imponen pensar críticamente y expresarse con autenticidad, por considerarse esto uno de los principales actos de libertad. Y para concluir, hago mía las palabras del Papa Francisco cuando en el año 2024 expresó, o cuando nos hizo en el año 2024 una invitación a todos los involucrados en la creación y diseminación de la tecnología, a buscar siempre el rostro humano detrás de cada pantalla, detrás de cada mensaje, de cada línea de código, a comunicar siempre desde y hacia el corazón. Muchas gracias.